asiré. Tienes palabras de vida eterna. Damos gracias por esta reunión vespertina, esta tarde, en la cual hemos podido alabar al Señor, tener es la intención y el deseo de compartir un sermón especial, de acuerdo al tiempo que estamos viviendo, a estos días que estamos viviendo, en el cual se celebra Navidad. Y bueno, deseamos hablar un poco sobre el sentido de la Navidad, que es Cristo, la esencia que se trata de Él. Así que a partir de eso vamos a ver Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Vamos a leer juntos y luego vamos a orar. Mateo capítulo 1, versículo 18 al versículo 25. Dice así la palabra del Señor. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Oramos, hermanos. Dios, te damos gracias por este tiempo precioso en el cual te ruego tu ayuda y tu gracia, que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para poder comprender con claridad lo que aquí tenemos, poder creerlo de corazón y luego aplicarlo en nuestras vidas de acuerdo a tu voluntad. Señor, ayúdame para poder exponer todo esto de una manera fiel. Dame, Señor, la capacidad de poder transmitir estos conceptos de una manera clara. Ayúdame en eso, Señor, necesito tu gracia, que puedas obrar en mi corazón y que puedas bendecir a todos los que están aquí por medio de tu palabra. Ruego todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón es El nacimiento del Salvador. Estando solamente a unos días de que en gran parte del mundo se celebre tanto la Nochebuena como Navidad, es normal ver que las personas se llenen de mucha expectativa en este tiempo, ¿no? En diferentes personas. Muchos están contentos por poder reunirse con sus familias y celebrar la cena de Navidad, ¿no? Para muchos quizás, para muchas familias que son un poquito más grandes, justamente quizás sea la primera vez en muchos meses que se pueden juntar, ¿no? Y por eso están con esa expectativa. Este año ha sido muy complicado para juntarse, y entonces muchos ya están planificando para cómo van a ser ese día, dónde nos vamos a juntar, ¿no? Muchos están buscando patios y lugares abiertos, creen que así es mejor. Vemos también que muchas casas se adornan con luces de color, arbolitos, pesebre, todo lo que tiene que ver adorno de esta época. Los más chiquitos generalmente están esperando a las 12 de la noche para saber si van a recibir un regalito. Chiquitos y no tan chiquitos, algunos ya son grandecitos y también están esperando, ¿no? Se vuelven como niños, dicen, bueno, yo quiero que me sigan considerando niño y quiero algún regalito. Hace algunos años atrás también, a mí me pasaba de que se podía saludar a los vecinos para darles buenos deseos. Pasaba así en mi época cuando era chiquito, allá en el siglo pasado. Cuando era pequeño, te cruzabas al vecino, lo saludabas, le sacabas un pedazo de turrón también si te convidaban. Se podía hacer, hoy ya no es tanta la costumbre esta, creo que más que nada por el tema de la inseguridad. Pero había este tipo de situaciones. También están los que corren a último momento para salir así las compras, ¿no? De esto hay mucho. ¿No? Gente que a último momento se acuerda, uy, me falta esto otro, los regalos y la comida, y uy, se agregó el primo que venía, que dijo que no venía, y entonces tenemos que salir,
Y bueno, y está bastante complicada la calle en estos días, ¿no? Les animo, ahora sí, a no salir de sus casas, si pueden evitarlo, porque está bastante complicado el tráfico. Tenemos aquí un hermano colectivero que nos dice que estos días están bastante complicados. Si no lo puede evitar, bueno, vaya, pero si puede evitarlo, evítelo porque está muy complicada la calle, porque justamente todos andan comprando y buscando las cosas. Y bueno, todo esto tiene que ver con justamente las escenas habituales que vemos siempre todos los fines de año. Ahora, estas distintas situaciones me hicieron reflexionar en lo que pasó hace 2000 años atrás y que justamente es la razón esencial de los festejos que se van a hacer durante esta semana. Allí, en ese lugar, en Belén, hace 2000 años atrás, no hubo brindis, no hubo luces de colores, no hubo pan dulce, no hubo una familia sentada alrededor de la mesa adornada, no hubo nada de todo eso. No hubo tampoco corridas de último momento para salir a comprar algo que faltaba para comer. No hubo nada de todo eso que te menciono. Solo había un niño envuelto en pañales, recostado en un pesebre, o sea, en un cajón donde se le daba de comer a los animales. Porque justamente en Lucas 2:7 se nos cuenta de que no había lugar en el albergue donde se hospedaban las personas habían estado de viaje por un censo que hubo en aquella época, y en Belén no había lugar en el mesón, en el albergue donde iban las personas, y entonces solamente se encontró ahí un establo y un pesebre donde colocaron a ese niño. Y en medio de esa humildad donde se encontraba ese niño, nadie podía imaginar que aquel recién nacido que estaba en ese pesebre iba a ser el Salvador del mundo. Nadie lo hubiera podido imaginar. Nadie se hubiera imaginado que hubiera sido en ese lugar precisamente que iba a estar el Salvador del mundo. Y no solamente el Salvador del mundo, tampoco nadie se iba a imaginar que él mismo, ese niñito, era Jehová Dios tomando forma de hombre. Eso realmente era algo que sale de la imaginación que cualquiera hubiera pensado. El creador del universo, que creó todo con el poder de su palabra, que creó todo el universo, que sustenta todo el universo con su palabra, estaba ahí, acostadito en ese pesebre. Era Jehová que se había hecho hombre. Pero así esto era, aunque sea difícil para muchos que creen que podía ser algo impresionante, era así. Esto era tal como estoy contando. Era un momento único en la historia. Un niño que vino al mundo con un propósito único. De eso es lo que vamos a hablar un poco en el día de hoy. Estando a la puerta de una fecha especial para el mundo, vamos a repasar acerca del nacimiento de Jesús. Yo estoy seguro que al recordarlo nuestras vidas se van a llenar de alabanza y gratitud a nuestro Señor por su gran amor inmenso que tuvo en venir a salvarnos. ¿De acuerdo a eso? Entonces el tema del sermón es el siguiente. El nacimiento de Jesús es un evento central en la historia de la redención. El nacimiento de Jesús es un evento central en la historia de la redención. ¿Qué se puede conocer de este evento? Bueno, el pasaje de hoy nos cuenta 4 cosas principales, 4 cosas importantes que podemos ir viendo juntos. ¿Está bien? ¿Me van siguiendo? Genial. Vamos a ver juntos entonces la primera. La primera la tenemos en el versículo 18. La concepción de Cristo fue un milagro de Dios. Eso lo tenemos en el versículo 18. Aquí, siguiendo conmigo la lectura, fíjate en tu Biblia, el pasaje comienza ya desde el arranque presentando el tema que se va a tratar en todo el pasaje. Fíjate que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Este es el tema central justamente de todo lo que vamos a ver. Ahora bien, en esta sección en particular, vamos a ver el contexto en el cual María concibe a Jesús. Vamos a ver en qué contexto estaba, cuál era la situación de María cuando ella concibe a Jesús. Repetimos nuevamente el versículo 18, dice así, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Lo primero que dice aquí el pasaje es que ella cómo estaba, en qué situación estaba desposada con José. Estaba desposada. Y algunos dicen, bueno, ¿qué significa esto de estar desposada? Bueno, el desposorio era algo común para la cultura judía de aquel entonces. Por medio de este compromiso se le prometía una doncella virgen a un hombre y este acto se hacía por lo general de forma pública.
Normalmente se celebraba un tiempo antes del casamiento, propiamente dicho, a lo mucho un año antes, y era tan solemne, tan serio este compromiso, que ya a esa altura a la pareja se la consideraba como si fuera un matrimonio, sin todavía haberse ido a vivir juntos. Ya se lo consideraba como marido o mujer, porque el compromiso era muy serio. Es por eso que, aunque ellos todavía no estaban legalmente casados, como vas a ver en los siguientes versículos, ya se hablaba de ellos como marido y mujer, porque el compromiso se lo tomaba de esta manera. Es ahora, ¿no? Entendiendo el tiempo, María, desposada, todavía no se había juntado con José, no se habían casado todavía, no había llegado el momento de la boda. Es en ese contexto, en ese tiempo, en ese momento, que ocurre algo fantástico, algo que jamás se vio en la tierra. ¿Qué cosa? De manera milagrosa, antes que ellos se juntaran y tuvieran intimidad sexual como matrimonio, María, siendo todavía virgen, queda embarazada. Esta es la situación fantástica que se presenta aquí en el relato de Mateo. O sea, aquí vemos la primera cuestión interesante del nacimiento de Jesús como un evento central. Bueno, que la concepción de Jesús fue un milagro único de Dios. Es un milagro único que una virgen conciba, como aquí nos dice el texto. Y aunque el texto en particular no cuenta en detalle sobre la reacción y actitud de María ante esta situación insólita, en paralelo a este relato tenemos el Evangelio de Lucas, que sí nos relata que un ángel ya le había avisado a ella, antes de que ella quede embarazada, ya le había dicho de que esto iba a pasar. En Lucas capítulo 1, versículo 26 al 38, se nos cuenta de este relato. Es un relato en paralelo que nos cuenta más detalles sobre cuál es la situación de María, la respuesta a María, qué es lo que pasa. Además, primero, aquí en Lucas se nos cuenta de que antes de que ella conciba ya un ángel le había avisado, pero también hay otras cuestiones que nos cuenta este relato en paralelo de Lucas que se resaltan y que creo que son dignas de mencionar justamente para ir entendiendo la situación que está pasando aquí. Lo primero que podemos ver es la elección de María. Sin lugar a duda podemos observar en María, por lo que nos dice el texto, en una joven simple, sin ningún atributo especial, más allá de que nos dice solamente de que era una mujer que era temerosa del Señor. Solamente eso se nos cuenta en cuanto a ella, pero ella era una mujer sencilla, simple allí, que habitaba en medio del pueblo. No era alguien que sobresaliera sobre el resto de las mujeres. Sí mostró humildad en aceptar la voluntad de Dios y fe en creer que lo que el Señor dijo que iba a hacer se iba a cumplir en ella. Sí se mostró una mujer de fe, era alguien creyente y evidentemente mostró humildad en aceptar la voluntad de Dios. Como nos dice Lucas capítulo 1, versículo 38, dice, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que ella fue una mujer que temió al Señor, que aceptó la voluntad de Dios y que creyó en el Señor. Pero así todo, aunque la vida de María es un ejemplo a imitar para cada creyente, para cada hermano y hermana, no hay ninguna causa por la cual ella se podía haber jactado de su elección, ya que no se debía a algo que ella hubiese hecho, sino a la gracia de Dios que la escogió. La elección de María como madre de Jesús fue un acto absolutamente de gracia. Y justamente el hecho de que sea una mujer simple y sencilla muestra justamente esa gracia. No había nada especial en ella por la cual podía elegir más que su gracia. Así nos muestra Lucas 1:30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Así se trata siempre de la gracia de Dios actuando, escogiendo no por los méritos de las personas, sino por su gracia. También se nos cuenta un poco aquí acerca de la formación del niño en el vientre de María. Seguramente como a María nos llena de dudas cómo pudo ser posible que haya quedado embarazada ella siendo virgen, ha tenido una relación o intimidad con un hombre. Y a ella le llama la atención y nos comparte el texto su curiosidad, ¿no? Le llama la atención, dice María, y es correcto lo que está diciendo, dice, ¿cómo va a hacer esto? Dice en Lucas 1:34. ¿Cómo va a hacer esto? Pues no conozco varón. Estaba diciendo, evidentemente iba a ser algo sobrenatural. La única respuesta, o la respuesta que encontramos en el mismo texto, que es lo que iba a producir que ella pueda concebir siendo virgen,
era justamente por medio del obrar poderoso del Espíritu Santo dentro de ella. El Espíritu Santo haría esta obra dentro de ella, esta concepción milagrosa. El ángel también se lo dice en Lucas 1:35, respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Algunos han querido hacer especulaciones sobre cómo fue posible esto, de cómo fue que el Espíritu Santo obró en la vida de María para que ella conciba, ¿no? Uno empiezan a pensar, a especular, ¿será que pasó tal cosa? ¿Será que pasó tal otra? Son especulaciones, pero creo yo que más allá de cualquier conjetura, lo que sí hay que notar es que en verdad es de un invento que hayan querido hacer los evangelistas o aquí Mateo, o una forma figurada de hablar, no es que quiso concepción de Jesús en el vientre de María. ¿Cuál era la respuesta? Porque por ahí, no sé, podría habernos contado qué fue lo que simplemente esto nos cuenta Mateo y creo que ya nos alcanza para entender, bueno, sí, si Dios dice que hizo eso, Él puede hacerlo, porque para Él no hay nada imposible. Ahora, aunque algunos quieren conjeturar y nosotros a veces nos da un poco curiosidad entender esto, por otro lado hay muchos que directamente es posible que pueda ocurrir algo así y dando argumentos absurdos intentan negar este hecho milagroso. Pero en realidad, hermanos, para los creyentes genuinos, confiar en esta doctrina es fundamental, es algo esencial para nuestra fe. Por un lado, porque evidentemente si lo que se dice acá no fuera cierto, se podría poner en tela de juicio cualquier otro relato de la Escritura donde se está hablando de manera literal. Podríamos decir, bueno, entonces si se dice acá de manera literal y no creemos esto, estaríamos diciendo que hay una falla, que se escribió algo erróneo. Y entendemos que esto no es así, que la palabra es 100% veraz, que cuando se da un relato literal en las Escrituras, que se muestre y se entienda que es literal y tenemos que entenderlo, es porque, como vamos a ver en detalle un poco más adelante, era necesaria para que Cristo pueda ser totalmente Dios y totalmente hombre, y así ser el Salvador que los pecadores necesitaban. Si yo no creyera, o si vos o si alguien rechaza esto, está rechazando que Dios pueda ser completamente, que Jesús pueda ser completamente Dios y completamente ser humano, como Él fue. Y entonces no podría ser el Salvador que vos y yo necesitábamos. Y entonces no hay salvación y entonces el Evangelio no tiene sentido. ¿Entendés por qué es fundamental? Hay que defender esta verdad primaria de nuestra fe ante los ataques de aquellos que rechazan este milagro divino. La teología liberal hace muchos ya décadas, muchos años que intenta cuestionar y rechazar los milagros como estos. Y lamentablemente en lugares donde la teología liberal se ha impuesto, donde por ejemplo, como te decía, no se cree en el milagro de la concepción virginal de Cristo, las iglesias hoy están, que el Señor nos ayude, ¿no?, a mantenernos firmes en la verdad, a defender este relato que fue cierto y esta doctrina esencial que atañe al Evangelio. La siguiente cosa que encontramos en cuanto a la centralidad del nacimiento de Cristo es que justamente Cristo cumplió un propósito especial con su venida al mundo. Entonces tenemos versículos 19 al 21 de esta novedad. Dice versículo 19, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. María había recibido con anterioridad la noticia de su embarazo milagroso, pero para su marido, para su prometido, le parecía algo inconcebible, parecía algo difícil de creer. Por lo tanto, por lo que estábamos viendo aquí, le quedaban tomar dos decisiones. La primera era, como se acuerda, habíamos dicho que el compromiso se hacía de forma pública, porque era un compromiso muy serio el desposorio, lo que le quedaba era romper ese compromiso de manera pública y anunciando y diciendo por qué, los motivos de por qué se rompía ese compromiso. En este caso sería la ruptura, una aparente infidelidad de ella, ¿no? Y por eso estaba embarazada. Eso sería una de las situaciones que se podía dar. Pero la Biblia nos dice que como él era un hombre justo, o sea, otra persona temerosa de Dios, piadosa, como era María, él tenía pensado, por lo que nos dice aquí Mateo, que tomar una segunda opción. ¿Cuál era esa segunda opción? Romper el vínculo con ella, sí,
pero de manera privada, de manera secreta, para que ella no reciba la vergüenza pública por lo que aparentemente había hecho. Esto es lo que él estaba meditando en decir, bueno, no voy a exponer públicamente el compromiso porque ella va a ser infamada, la van a maltratar, van a decir un montón de cosas, hasta puede correr riesgo su vida. Lo que voy a hacer es romper este compromiso de manera secreta por esta situación. Pero en medio, justamente, es muy lindo este relato, porque hay una tensión. Acá no, José está pensando algo, ¿no? Te imaginan a él meditando en esto, diciendo, voy a hacer así, ¿no? Porque bueno, me imagino en él el aflicción. Y de repente, en medio de esta tensión, ¿qué aparece? El accionar providencial de Dios. Dios entra en escena y trata con la vida de José. Esto dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no daron luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Dice que justamente Dios envió un ángel que le trajo un mensaje en una visión a José mientras dormía. Y lo primero que hace es darle a ella no te está mintiendo, no tengas temor, ella verdaderamente no te ha sido infiel, sino que justamente el embarazo de ella era una obra. Y no solamente eso, sino que le dice, no temas, recibíla en tu casa, recibí a tu prometida en tu casa. Fiel, ella consiguió el Espíritu Santo, recibíla en tu casa, sino que le está diciendo, cuando el niño nazca, el nombre que tiene que ponerle, le dice, ¿cuál es ese nombre? Jesús. Tenés que ponerle Jesús. Este nombre deriva del hebreo en el Antiguo Testamento. ¿Por qué ese nombre? ¿Por qué Jesús? Bueno, ahí el mismo texto nos da la respuesta. ¿Por qué en el Antiguo Testamento qué encontrás una y otra y otra y otra vez? ¿Qué pasa? Es Jehová el que salva. Es Jehová el que salva a las personas. Es Jehová el que sostiene esa linaje, ¿no? Prometido en Abraham y que cuida y que salva a su pueblo una y otra vez, que toma la iniciativa. Evidentemente, ¿cómo se tenía que llamar a este niño? Jehová salva. Porque siempre se trató de él salvando a la humanidad. En esto justamente aquí se ve justamente el otro que te decía, que hay un propósito especial de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Tenía un propósito especial. Como también te decía hace un ratito, era necesario que su concepción sea especial. Evidentemente, él tenía que ser concebido de esta manera para no heredar la transgresión de Adán y ser en todo sin pecado. Y también, como estamos viendo, que recién te mencionaba, para demostrar que la salvación es por completo una obra del Señor. Tenía que ser Dios mismo el que vendría al mundo. ¿Por qué? Porque siempre fue Él el que tomó la iniciativa y salvó a la gente. Fue así. Pero también a su vez tenía que ser totalmente Dios para que la salvación sea de Él, para que sea sin pecado por completo, y también ser completamente hombre, ¿para qué? Para hacer ese versículo 15. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, está hablando de Adán, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de Cristo. ¿Ven? Él tenía que ser completamente Dios y completamente hombre. La realidad, hermanos, es que Dios se encarnó, convivió con la humanidad pecadora. Él fue despreciado, fue vituperado, sufrió tentaciones semejantes a las nuestras, pero nunca pecó. Y al final de su ministerio terrenal recibió. Está y honrando, viviendo tu vida para aquel que puso su vida en pago por la tuya. ¿Estás viviendo de esta manera? Y cuando pensás en la humildad de Cristo, ¿eso te motiva a vos también vivir en humildad? ¿Te lleva a ser una persona humilde así como Cristo fue humilde? La tercera cosa que tenemos en el pasaje es que el pasaje prosigue con un recordatorio. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá
y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Se recuerda que con la concepción y el nacimiento milagroso de Jesús se cumplió con la profecía dada a concebir y daría a luz un hijo. Eso es lo que iba a pasar. Y ese hijo se llamaría Emmanuel, otra manera de traducirlo. Y que justamente sea, gracias, muchas gracias, y que justamente se le dé este nombre, nos da a entender que este niño que nació en Belén no fue un ángel poderoso, no fue una primera criatura que vino al mundo para salvarnos. Aquí nos está diciendo, póngale y pondrá su nombre, Manuel. Vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan nos está testificando acerca de eso y está diciendo, gente, miren, no se equivoquen, ese bebé era el verbo de Dios y ese verbo se hizo carne. Nosotros lo vimos, anduvo con nosotros. Juan está diciendo eso. Para las personas del Antiguo Testamento no era esta una revelación que ellos tuvieron algunos datos de esta verdad. Pero en este pasaje y en mucho más del Nuevo Testamento se nos trae a la luz con claridad esta verdad. ¿Cuál? Que en Cristo se cumplen las profecías y las promesas del Antiguo Testamento más importantes en cuanto a la venida del Mesías y a la salvación que en él Dios iba a realizar. Claramente era así. Hermanos, Cristo era justamente el profeta que iba a tomar el lugar de Moisés. Pedro lo cita en su predicación en Hechos capítulo 3, versículo 22, cita Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, y dice él, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Él está diciendo, este profeta que va a levantar es Cristo, de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. El apóstol Pablo lo aclara y cita en Gálatas 3:16, cita a Génesis 22:18. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y dice, ¿la cual es? Cristo. Cristo es la simiente de Abraham, en el cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Ese descendiente, Cristo es. Cristo es. En él se cumple esa promesa dada a Abraham. Cristo es el heredero del trono de David, el cual su reinado no tendría fin. Es el evangelista Lucas que nos aclara acerca de él y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿De quién está hablando esto? De Jesús. Él era el heredero del trono de David, el que había sido prometido que iba a reinar, que se iba a sentar en el trono de David, que reinaría para siempre. Es él, del que habló Isaías en Isaías 53, y que Pedro nos cuenta de él en 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis a recibir todo. Era Cristo. Pedro lo relata en Hechos capítulo 2, versículo 34, el 30, la profecía, la de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Hermanos, con Jesús se cumplen fielmente las promesas y las palabras de los profetas. Es precioso Isaías nombrando acerca de él, en Isaías capítulo 9, versículo 6 y versículo 7, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, al pensar
en cómo Dios cumplió con fidelidad todas sus promesas. ¿Cómo dudar? ¿Cómo va a dudar de que cumplirá con todo lo que Él le ha prometido a su pueblo por medio de su palabra? ¿Cómo dudar, hermanos? Si Él dijo que la vida eterna es para todo aquel que cree en el Hijo, ¿cómo no va a ser así? ¿Cómo no será así, hermanos? Si Él prometió que todos nuestros pecados serían perdonados y que ya no hay condenación para los creyentes, para aquellos que están en Cristo, ¿cómo darle lugar a la duda? Si ya no hay más condenación, pues la palabra dice que no hay más condenación, ¿cómo pensar entonces que podemos volver a estar en condenación? Sería como dudar de lo que Dios nos dice. Pero además, hermanos, resulta que hay una promesa que todavía no se ha cumplido, pero que pronto va a pasar. ¿Cuál es? Que en su palabra se nos promete que Él va a volver, pero no ya como ese siervo sufriente, sino como el Rey poderoso que tomará posesión de todo lo que ha ganado a precio de su sangre para retribuir a cada uno según sus obras y para glorificar a los suyos. De esto nos habla en Hechos capítulo 1, versículo 10. Y estando, dicen los discípulos, con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, que Cristo se iba, he aquí este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto ir al cielo. Esto va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios no va a mentir. Y porque todo lo que Él promete en su palabra que va a pasar realmente. Así como también saber que aunque hoy podamos estar padeciendo aflicciones y luchas, la gloria eterna nos espera porque Dios así lo prometió. Pablo lo deja bien claro esto en Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, confiar y sufrir por su causa, teniendo la esperanza de que un día Él va a regresar con gloria. De que esto va a pasar. Podés confiar porque Él no va a fallar, porque Él es fiel y verdadero. Finalmente, la última cosa que el pasaje nos habla en cuanto a la centralidad del nacimiento de Cristo en el plan de redención es que justamente el nacimiento de Jesús es un hecho real y glorioso. Versículos 24 y 25. Lo último que se nos cuenta en el texto es la respuesta de José al anuncio que recibe de parte de Dios. Una vez que José recibe la noticia que él en visión ve al ángel, dice ahí el texto, y de a ella y al niño en su vientre. Pero ellos no tienen intimidad marital hasta después del nacimiento de Jesús. Eso es lo que nos dice aquí el texto. Los que nos muestra entonces que luego de eso, María ya dejó de ser virgen. Fue virgen mientras estuvo en el tiempo hasta que concibió a Jesús y hasta que lo tuvo. Después de eso ya no es más virgen, ya tuvo más hijos ya de José. Ahora bien, en cuanto a la actitud y la respuesta de José, claramente es un modelo, hermano, para nuestra vida. Un creyente piadoso va a buscar siempre honrar a Dios, obedeciendo su voluntad y creyendo lo que Él le dice. Cuando Él dice algo, y justamente el relato concluye diciendo que efectivamente María dio a luz al niño de acuerdo a lo que el ángel le había dicho, y evidentemente cuando Él nace, no había registro civil ahora donde tenemos que anotar con la partida de nacimiento, pero cuando se le preguntó qué nombre se le iba a poner, ¿qué dijo José? Se va a llamar Jesús. Se va a llamar Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará de sus pecados al pueblo. En un sentido, Dios estaba diciendo al mundo por medio de este nacimiento, consumado es, la obra fue hecha, el Rey ha llegado a la tierra. La muestra más grande del amor del Padre fue que envió a su Hijo al mundo, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, como nos dice Juan 3, 16 y 7. Bueno, finalmente, como decía, José cumplió el mandato del ángel y le puso por nombre Jesús. El mundo recibió la luz de vida. La estrella resplandeció y el tiempo de su visitación se hizo efectivo. Hermanos, Cristo Jesús nació. Los ángeles cantaron y alabaron a Dios y dijeron, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles, hermanos queridos, el nacimiento de Jesús y sus características especiales no son un mito, no son una leyenda.
No es un cuento de hadas, no es una historia imaginaria como Papá Noel, el ratón Pérez o el conejo de Pascua. No es nada de eso. Los evangelistas, inspirados por el Espíritu Santo, se encargan de revelarnos que el nacimiento de Cristo fue un hecho completamente real y completamente glorioso. Esto es lo que nos están contando. Sin lugar a dudas, fue un antes y un después en toda la historia de la humanidad. Hoy el mundo, tristemente, intenta buscar muchos motivos para celebrar la Navidad. Usted sabe, es muy común en esta época empezar todas las propagandas de Navidad, ¿no? Las de la gaseosa, la de autos, seguro, comida, de todo hay, ¿no? Y buscan, como que no quieren meter a Jesús, ¿no? en la cosa, porque para muchos es como medio, como medio de rechazar, ¿no? Entonces intentan poner otras cosas y otras, el amor de la familia, y un montón de cosas, pero nunca poner a Jesús. Pero, hermano, no entiende, el mundo no entiende que sí, no hay alegría y gozo real, porque todavía la ira de Dios está sobre el pecador todos los días. Porque es solo por el sacrificio de Cristo que pudimos ser reconciliados con el Padre. Hermanos, si se quita a Jesús del medio, ya no hay Navidad. No hay visiones acerca de esto a la hora de celebrar. ¿Por qué? Porque el mundo, pensando en este momento, anda así, no en esa vorágine a 200.000 kilómetros por hora, no, sin pensar. Pero mi punto es que no dejes que los afanes de este mundo, que la comida, los regalos, etcétera, te hagan perder el enfoque de lo más importante en lo cual pensar en esta semana. ¿Qué cosa? En que en ese humilde pesebre nació el Salvador. De este tiempo le estás pifiando, te estás equivocando. No dejes que eso te pase. No dejes que pierdas eso. No importa, mira, quiero que entiendas bien, y por ejemplo las hermanas, pues yo sé que están muchas afanadas en este tiempo. No importa si llegás o no llegás a ponerle durazno a tu ensalada de fruta. No te olvides que Cristo es lo importante de este tiempo. Hermano, no importa si llegás o no llegás a poder que la tarjeta te sirva para comprar en 12 o 45 cuotas. Lo importante para comprar el regalito para los chicos, eso no es lo importante. Lo que importa es que pienses en Cristo en este tiempo. Que en ese pesebre hace 2000 años vino a... Y eso es lo que puedo decirte al respecto, por un lado. Por otro lado, también creo que tampoco creo que alguien deba limitar si no celebrar en esta ocasión especial debido a comentarios semejantes a esto. No es la fecha exacta, no se puede celebrar el 25. A partir de todo lo visto, si es en cuanto al tema de Jesús, qué mejor que aprovechar eso para poder hablarles a otros acerca de Cristo. Y no ponernos como, debido a que aducen que el festejo tiene un origen pagano, en el cual se adoraba a ídolos. Me resulta muy interesante el comentario del pastor MacArthur en cuanto a esto. Él le preguntaban si los cristianos deberían o no celebrar la Navidad. Y él decía lo siguiente, mirá, lo escribí. Dice, la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo, así también como la iglesia en general, siempre ha celebrado su nacimiento. Dice él, todos entendemos que Él no nació el 25 de diciembre. Todos entendemos que esa fecha en realidad está relacionada con fiestas paganas. Todos entendemos que los árboles de Navidad, los regalos, Papá Noel y tantas otras cosas no son bíblicas. Pero en mi opinión, debemos aprovechar cualquier oportunidad que tengamos para exaltar a nuestro Señor Jesucristo. Haríamos bien si celebráramos su nacimiento todos los días. Haríamos bien si proclamáramos un día y una época en la cual la humanidad entera se enfoca en la venida del Señor Jesucristo. Es importante, o las maltratan. Personas que se dicen cristianas, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Se acuerdan? La semana pasada escuchamos acerca de la actitud del creyente que se duele por las almas que están perdidas. Entonces buscamos generar empatía con ellas para poder a través de eso acercarles el Evangelio.